más irregularidades que detectó la Contraloría General de la República, y hemos justamente tenido acceso a ese documento que levanta la Contraloría el día 14 de noviembre a las 11 de la mañana. Un documento de control donde se entrevista, se le hacen una serie de preguntas a Juan Fan, que como ya hemos podido observar en reportajes anteriores, ha sido un hombre clave en toda esta cadena de negligencias. Y ahí está, ese es el documento oficial de la Contraloría General de la República, donde se le hace una entrevista a las 11 de la mañana, el 14 de abril, al señor Juan Fan, que tiene el cargo de subgerente de la subgerencia de producción electoral, uno de los responsables en todo, insisto, en todo este caos electoral, evidentemente con Piero Gorbeto. ¿Qué se detalla en este documento que es importante resaltar? Ahí está, se pregunta, porque el tema de las laptops, el tema de los equipos ha sido clave y ha sido sustancial en toda la cadena de retrasos. Se le pregunta, ¿se adquirieron laptops e impresoras para el proceso electoral? El proceso de adquisición, responde Juan Fan, de las laptops fue realizada el año 2025, teniendo como área usuaria a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. La entrega del año pasado, la entrega de 30.000 laptops, 30.000 impresoras y 4.538 módems para 2.269 locales. 2 módem por local, un módem de respaldo en Lima Metropolitana y Callao. Se realizó al especialista 1, señora Rocío Melisa Romay Ville. Ese es el dato clave que se confirma que estos equipos se compraron ya el año pasado, y como hemos visto en el reportaje, incluso el representante legal de la empresa que dotó de estos productos dijo, oye, los productos se entregaron en septiembre, nuestra responsabilidad no es, nosotros tuvimos el acta de conformidad, le dimos todos los equipos a la OMPE en septiembre, la OMPE ha tenido 6 meses para poder gestionar el uso de estos equipos. Dice, ¿cuándo se terminó la recepción de los equipos informáticos? Se hacía la aclaración. Responde Juan Fan, se terminaron de recibir todos los equipos informáticos el 7 de abril del 2026, pero es al almacén, que no se confunda, por eso hacíamos la aclaración. Los equipos se entregaron en septiembre del 2025, los equipos se entregaron hace 6 meses, pero al almacén, la OMPE traslada al almacén el 7 de abril del 2026, recién el 7 de abril del 2026, teniendo ya en su poder todos estos equipos 6 meses antes. Según el POE, que es el Plan Operativo Electoral aprobado con resolución, la entrega estaba prevista desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril del 2026. Primera irregularidad nueva irregularidad que se detecta en este informe. Es decir, se entregaron los equipos recién el 7 de abril del 2026, cuando su propio plan operativo, el plan operativo de la OMPE, establecía que esta entrega tenía que ser entre el 20 de marzo del 2026 hasta el 4 de abril, pero se entregaron el 7, es decir, desde ya la OMPE estaba incumpliendo. Desde ya se rompieron las reglas, se rompieron los planes operativos, y esto era de conocimiento evidentemente de la gerencia y de los funcionarios del más alto nivel de la OMPE. Este es el motivo que generó todos los otros retrasos. ¿Pero qué más? En la pregunta 7, ¿la entrega cumplió el cronograma o debió ser antes? Y responde Juan Fan, la entrega de equipos informáticos inició el 20 de marzo del 2026. Sin embargo, culminó el 7 de abril del 2026, como ya hemos dicho y demostrado, fuera del plazo, debido a que hubo la necesidad de replegar 5.441 kits compuesto por una impresora y una laptop, es decir, devolver. Esto comprendió el repliegue, la devolución de equipos informáticos de 203 locales de votación, donde se realizó la jornada de capacitación. Estos kits fueron replegados por la Gerencia de Gestión Electoral a solicitud de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral mediante el documento formal. Los equipos, una vez, es decir, estos equipos se utilizaban para capacitación, los equipos se utilizaron para capacitar, los mismos equipos se utilizaron para capacitar a todos los miembros de mesa, a todo el personal. Pero sigamos, los equipos, una vez replegados, fueron entregados por la Gerencia de Gestión Electoral a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral para que sean configurados con las características que se requerían para ser utilizados como material de sufragio. Dicha situación, y esto es lo grave, dicha situación no estaba contemplada en el POE
PROE, ¿no? En el plan operativo electoral. Ni tampoco existen antecedentes que se haya realizado en algún proceso de similares características. En conclusión, la entrega de equipos informáticos fue posterior a lo establecido en el plan operativo electoral. Es decir, pese a que la función máxima de la OMPE es organizar un proceso electoral, la OMPE no contempló que iban a usar los mismos equipos para capacitar al personal, a los miembros de mesa, y que estos equipos tenían que volver, y esto no estaba contemplado. Y es por eso que se rompió, es por esto que se incumplió el plan operativo y se entregaron estos equipos fuera de plazo, según lo revelado por el propio Juan Fan. Esto es lo grave del asunto. Pero ¿qué más? Dice, por otro lado, la estiva de los equipos informáticos, a ver, increíble, ¿eh? La estiva de los equipos informáticos culminó el día domingo 12 de abril del 2026 a las 4:30 horas. Es decir, el propio domingo a las 4:30 de la mañana. A ver, pocas horas antes de que inicie el proceso electoral. No hay que olvidar algo que es clave en todo esto y que se ha dicho en un reportaje. Según el propio plan operativo de la OMPE, todos estos equipos, todo el material electoral tenía que estar en los locales de votación a la medianoche del domingo, no a las 4:30, no a las 7 de la mañana. Tenía que estar a la medianoche del día domingo. ¿Para qué? Para que no ocurra todo lo que ha ocurrido lamentablemente, todo ese caos que ha traído tremendas consecuencias el día de hoy. Pero como se puede observar en este informe de control, donde se le hacen las preguntas a Juan Fan, pues se corrobora que estos equipos recién se culmina con entregarlos a los camiones o con embalarlos, entendemos, el 4 de abril a las 4:30 de la mañana. Entonces, digamos, esto se realizó con atraso debido a que, como se comentó anteriormente, la entrega debió culminar el 4 de abril del 2026. Pero al haberse presentado la necesidad de efectuar el repliegue, configuración, embalaje y rotulado de los equipos informáticos, la previsión de estos bienes por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral se realizó hasta el día 7 de abril del 2026. Es decir, pues se incumplió todo, ¿no? Se incumplió lamentablemente los protocolos, se incumplió el cronograma. ¿Por qué? Porque no se había previsto, porque nadie en la OMPE tuvo la previsión de que estos equipos iban a ser usados para capacitar a los miembros de mesa y que luego tenían que volver. Y uno se pregunta, ¿cómo así una organización que además pidió 41 millones de soles, no hay que olvidar eso, pidió 41 millones de soles para comprar estos equipos, no tuvo las previsiones del caso? Todos éramos conscientes de que esto podía, ojo, todos éramos conscientes, atención acá, Ministerio Público, todos éramos conscientes de que esto podía generar un retraso. Todos éramos conscientes de eso. Esto se comunicó al gerente de la Gerencia de Gestión Electoral de la OMPE, quien es el señor José Samamé, que justamente fue detenido por la policía en situación de flagrancia luego de renunciar, quien indicó que debía efectuarse la actividad de recoger los equipos, entregarlos a la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral para luego configurarlos y llevarlos nuevamente a los locales de votación. Pero todos eran conscientes de la situación en la que se encontraba justamente los retrasos. Y hay justamente chats que acreditan estas conversaciones y que las presenta el propio Juan Fan. Ahí está. Edilberto Samamé, gerente, ahí está. Y esto es otro punto grave. Además de todos los retrasos, hay otra irregularidad en las conversaciones que tienen José Samamé con Juan Fan. Y acá le dice, oye, en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Zapayanga, provincia de Huancayo, se reporta que ha llegado el cártel de candidatos de diputados de Lima provincias, cuando deben ser diputados de Junín. A ver, es decir, además de todo el problema de retrasos, además de que no se cumplieron los tiempos, además de que no hubo previsiones, lo que revelan en estas conversaciones entre los altos funcionarios de la OMPE es que estaban enviando cédulas de votación a Huancayo cuando estas eran de Lima. Esto, francamente, es increíble, cómo se ha llevado este proceso electoral, y esto es lo que ha entregado el propio Juan Fan a la Contraloría General de la República. No hay que olvidar que Samamé, cuando la policía le pide tener acceso a su celular, José Samamé no quiso entregar su celular. Y aquí está. Y José Samamé le envía a Juan Fan un nuevo
un nuevo cronograma de rutas. Pero acá lo interesante es cuándo le envía ese nuevo cronograma de rutas por los retrasos. Se lo envía el 11 de abril a las 4:28 de la tarde. Es decir, a solo horas de iniciar todo el proceso electoral, la OMPE, el señor José Samamé, establece un nuevo cronograma de rutas para los camiones que tenían que llevar el material electoral y los equipos tecnológicos. Y esto es bien importante, ¿eh? Esto dice Juan Fan. Según el reporte impreso, el cronograma modificado que comprendieron 553 locales de votación en 43 rutas, el señor Juan Antonio Fan Sánchez, subgerente de la Subgerencia de Producción Electoral, manifiesta que el rango de llegada del material electoral y equipos de cómputo a los locales de votación que se encuentran en el intervalo de 3 horas y media a 4 horas no se condice con la realidad, toda vez que cada ruta comprendía entre 7 y 17 locales de votación. No obstante, el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente. Dicha situación lo señaló verbalmente a su jefe inmediato, gerente de Gerencia de Gestión Electoral, sugiriendo la entrega de solo el material electoral para asegurar el normal proceso electoral. Sin embargo, la respuesta fue negativa, aduciendo que se afectaría la meta institucional. Me quiero detener acá en este párrafo porque es clave. Se constata que se entrega un nuevo cronograma de rutas y en ese cronograma de rutas se establece un plazo que es imposible de cumplir. Lo habían hecho solo para el papel, lo habían hecho solo de manera declarativa. No, sí, que lo hacemos en 3 horas y media. Cuando el propio Juan Fan dice, no, eso es imposible, no se podía hacer en 3 horas y media porque lo que demora establecer esas rutas, llegar a esos locales de votación entre 7 y 17, es al menos 8 horas, no 3 horas y media, como están queriendo poner en el papel. ¿Por qué? Porque querían cumplir la meta de Piero Corvetto de la OMPE. ¿Querían cumplir con cuál meta? Con utilizar justamente los aparatos tecnológicos, pese a que lamentablemente eso generó todos los problemas que hemos visto y para eso colocan o establecen plazos que son irreales. Se establecieron plazos irreales. Pero seguimos. El señor Juan Antonio Fan Sánchez, subgerente de la Subgerencia de Producción Electoral, manifiesta que en el rango comprendido entre las 10 horas a las 11 horas del día domingo 12 de abril del 2026, recibió una orden verbal telefónica de su jefe inmediato, el señor José Samamé, gerente de Gerencia de Gestión Electoral, indicándole que no se entregue ya los equipos informáticos electorales porque no se utilizará la solución tecnológica de apoyo del escrutinio de la OMPE-STAE. Es decir, ya el domingo, ya el día domingo, entre las 10 y las 11, se dan cuenta pues que ya todo era un caos, que todo era un desastre, que se habían equivocado absolutamente en todo y dicen, bueno, ¿saben qué? Ya no entreguemos esos equipos por los que se invirtió, no solo la OMPE, todos los peruanos invertimos 41 millones de soles. No hay que olvidar cómo desde la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, han venido reclamando por presupuesto, pero esos 41 millones de soles han ido al agua, porque ahí se corrobora que al final dijeron ya no los entreguen, porque hay un caos lamentablemente a partir de esta situación. Entonces, nuevas irregularidades que ha detectado la Contraloría General de la República a partir de esta entrevista con Juan Fan, que ha brindado justamente toda la información. A ver, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la OMPE y el señor Piero Corvetto, jefe de la OMPE, ha herido gravemente todo el proceso electoral. Lo ha herido y lo ha enviado en este momento a cuidados intensivos. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Lo ha enviado, estamos con un proceso electoral en cuidados intensivos. Y lamentablemente el escenario o los diferentes escenarios que se abren a partir de esto son totalmente inciertos, porque nadie va a quedar satisfecho. En este momento, sea cual sea el camino de resolución del problema en el que nos ha metido, las negligencias, las irregularidades y las incompetencias de la OMPE van a generar un escenario incierto de incomodidad y de fastidio para probablemente muchos grupos sociales, muchos candidatos. No sabemos cómo esto se va a terminar de resolver. Y es sumamente grave porque, como decíamos al inicio, el jefe de la OMPE, ¿no?, quien tenía la obligación de organizar un proceso electoral transparente, limpio, pulcro, que traslade
que demuestre la voluntad popular, nos ha mentido. Le mintió al país desde el 12 de abril y lamentablemente lo que ha venido después han sido más y más y más irregularidades y el señor Piero Corvetto no ha sabido dar una explicación clara. Fue al Congreso de la República y luego no ha salido a hablar, pese a que han salido más cuestionamientos y se han sido encontrado más actas en la basura. Ojo, la situación es bastante grave. La pregunta es, ¿podemos continuar, porque el proceso electoral no ha terminado, podemos continuar esta segunda vuelta, podemos continuar en este proceso electoral con Piero Corvetto a la cabeza o esto sigue deslegitimando justamente este proceso? Piero Corvetto, no sabemos cómo, la ley es compleja, la situación es compleja, pero Piero Corvetto no debería estar en este momento en la jefatura, no debería estar a la cabeza de la OMPE, porque cada día que Piero Corvetto permanece al frente de la OMPE, este proceso electoral se deslegitima cada vez más. Ya está en cuidados intensivos, va a terminar matando al proceso electoral, eso lo veremos probablemente.